La insuficiencia cardíaca es un trastorno en el cual el corazón es incapaz de satisfacer las necesidades o demandas del organismo, lo que conduce a una reducción del flujo sanguíneo o retroceso, también conocido como congestión de la sangre, en donde las venas y los pulmones, entre otras alteraciones, se pueden debilitar o de cierta manera endurecer todavía más el corazón. Asimismo, vamos a contar con diferentes tipos de insuficiencia cardíaca, las cuales se van a clasificar según su fracción de eyección, que es el porcentaje de sangre que bombea al corazón en cada latido, por lo que se va a representar una medida de lo bien que se bombea el corazón. Un ventrículo izquierdo normalmente va a expulsar a cerca del 55 o 60% de sangre que está en su interior. Entre ellas vamos a tener la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o también denominada a veces la insuficiencia cardíaca sistólica. Aquí el corazón se contrae menos energéticamente y expulsa un menor porcentaje de la sangre que le llega. En consecuencia, esto va a permanecer a una mayor cantidad de sangre en el corazón, y el resultado va a ser que la sangre se acumule en los pulmones, en las venas o ambos a la misma vez. Uno de los otros tipos es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. También esta es conocida como insuficiencia cardíaca diastólica. Aquí el corazón es rígido y no se relaja normalmente después de la contracción, lo cual va a afectar a su capacidad para rellenar la sangre. Asimismo, el corazón no se contrae normalmente, por lo que puede bombear por una proporción normal de la sangre hacia afuera de los ventrículos. Pero la cantidad total bombeada con cada contracción puede ser menor. Algunas veces un corazón rígido va a compensar su llenado insuficiente con el bombeado de una cantidad de sangre mayor de lo que bombeaba normalmente. Sin embargo, como sucede en la insuficiencia cardíaca, la sangre se vuelve al corazón, acaba acumulándose en los pulmones y en las venas. Otro tipo es la insuficiencia cardíaca de izquierda. Aquí puede acumularse líquido en los pulmones, lo que va a causar la dificultad para respirar. Finalmente tenemos la insuficiencia cardíaca de derecha. Aquí puede acumularse un líquido en el abdomen, en las piernas, en los pies, lo que va a causar hinchazón. Asimismo, vamos a hablar acerca de las causas de la insuficiencia cardíaca. Estas van a aparecer cuando existe un trastorno del músculo cardíaco, cuando el corazón se haya sometido a una carga excesiva o cuando existe una combinación de estos dos factores. Los trastornos se conocen con mayor frecuencia a una insuficiencia cardíaca son, entre otros, como por ejemplo las cardiopatías isquémicas, o conocidos también como infartos de miocardio, la hipertensión arterial de miocardiopatías, las enfermedades valvulares, algunas cardiopatías congénitas o raramente enfermedades del pericardio. Con menor frecuencia se va a dar la insuficiencia cardíaca, se va a deber a los trastornos extracardíacos como es la anemia severa. Asimismo, hablando de los síntomas, la insuficiencia cardíaca puede ser constante, es decir, crónica, o puede comenzar de manera repentina, es decir, aguda. Algunos de los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca pueden ser la falta de aliento durante una actividad o cuando incluso se está descansando. Asimismo, el cansancio y la debilidad, la hinchazón en las piernas, los tobillos, hasta incluso en los pies. Latidos del corazón rápidos e irregulares. También se tiene la menor capacidad de hacer ejercicio, tos y saliva al respirar constantemente con mocos blancos o rosados o manchados incluso de sangre. La hinchazón en el área del vientre, aumento de peso muy rápido, esto debido a la acumulación de los líquidos, náuseas y falta de apetito. La dificultad para concentrarse o menor estado de alerta. Y por último, el dolor en los pechos, si la insuficiencia cardíaca es producto de un ataque cardíaco. Bien, las consecuencias del fallo del corazón como bomba dan lugar a una serie de manifestaciones que pueden agruparse en secundarias a la disminución del aporte de la sangre a los tejidos. Esto se conoce como la hipoperfusión tisular. Asimismo, tenemos los atribuibles a la acumulación de la sangre en los pulmones, conocido como congestión pulmonar, y en los organismos, la cual se conoce como congestión sistémica. Los signos obtenidos al explorar un ventrículo insuficiente, bien por la falta de distensibilidad
o bien por la contractibilidad. Las formas clínicas más graves son el edema agudo del pulmón, donde destacan los síntomas de congestión, y el shock cardiogénico, donde predomina bastante la hipoperfusión tisular. Complicaciones de la insuficiencia cardíaca. Las complicaciones de la insuficiencia cardíaca dependerán de la gravedad de tu enfermedad cardíaca, de tu salud en general y de otros factores, como tu edad. Algunas de las posibles complicaciones de la insuficiencia cardíaca son las siguientes: daño o insuficiencia renal. La insuficiencia cardíaca puede reducir el flujo sanguíneo a los riñones, lo que con el tiempo puede provocar una insuficiencia renal si no se le trata a tiempo. El daño renal a causa de la insuficiencia cardíaca puede requerir diálisis como tratamiento. Otra complicación son los problemas de las válvulas cardíacas. Es posible que las válvulas del corazón, que mantienen la sangre fluyendo en la dirección correcta, no funcionen correctamente si tu corazón está agrandado o si la presión del corazón es muy alta, debido a la insuficiencia cardíaca. El siguiente problema son los problemas con el ritmo cardíaco. Los problemas de ritmo cardíaco pueden provocar o aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y finalmente, una de las complicaciones más es el daño hepático. La insuficiencia cardíaca puede provocar una acumulación de líquido que ejerce demasiada presión sobre el hígado. Esta acumulación de líquido puede generar cicatrices, lo que dificulta más que el hígado funcione de manera adecuada. Ahora vamos a ver los factores psicológicos asociados a la insuficiencia cardíaca, que esta es parte de las enfermedades cardiovasculares. Los factores de riesgo cardiovascular constituyen hábitos de conducta relacionados con la salud e influidos por procesos psicológicos que al mismo tiempo pueden servir al sujeto como estrategias de afrontamiento del estrés o la ansiedad. Recientemente se ha venido destacando la particular relevancia que parecen desempeñar estos factores. Me refiero a los factores psicológicos, relacionados de forma más o menos directa con el estrés. En este sentido, vamos a mencionar más acerca del estrés psicosocial. Bueno, el término del estrés psicosocial se refiere a las situaciones sociales y estados psicológicos tales como conflictos, frustraciones, pérdidas, amenazas que pueden activar emociones y producir cambios fisiológicos. Todo esto está muy relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Otro factor psicológico muy importante de las personas que padecen estas enfermedades cardiovasculares son las personas que tienen las conductas de tipo A. Recuerden que se dividen en dos tipos de conductas, la A y la B. En este caso, las personas que tienen esta conducta de tipo A tienen la prevalencia a padecer estas enfermedades cardiovasculares, porque la conducta de tipo A es un conjunto característico de acción y emoción manifiesto por aquellas personas comprometidas en un afán crónico por conseguir un número ilimitado de metas poco definidas en el periodo más corto de tiempo, e incluso oponiéndose a otras personas o cosas que comparten su mismo entorno. Este patrón es de riesgo cardiovascular y se le denominó propenso coronario. Se caracteriza por una fuerte necesidad de logro y afán competitivo, una tendencia a sobrecargarse de actividades y desempeñar puestos de responsabilidad, un sentido acusado de urgencias temporal e impaciencia, y finalmente altos niveles de agresividad y hostilidad como reacción a la frustración. El tipo A incluye los siguientes componentes: competitividad, sobrecarga laboral, impaciencia y hostilidad. Es por ello que las personas que tienen esta conducta de tipo A tienen una mayor prevalencia de sufrir de estrés, y al sufrir de estrés, estas personas tienen la prevalencia a sufrir
enfermedades cardiovasculares, cosa que las personas que tienen la conducta tipo B, que son los más relajados, se podría decir los más flemáticos, despreocupados, no llegan a. Prevención primaria de la insuficiencia cardíaca. La clave para evitar la insuficiencia cardíaca es reducir los factores de riesgo. Es posible controlar o eliminar muchos de los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas haciendo cambios saludables en el estilo de vida y tomando medicamentos que recete el médico. Los cambios en el estilo de vida que puedes hacer para evitar la insuficiencia cardíaca son no fumar, beber moderadamente, controlar ciertas afecciones como la presión arterial y la diabetes, mantenerse físicamente activo, consumir alimentos saludables, es decir, consumir más verduras, más frutas y reducir el consumo de carnes rojas, mantener un peso saludable, es decir, evitar el sobrepeso, y para esto tenemos que evitar el consumo de comida chatarra. Y por último y más importante es reducir y controlar el estrés, ya que vimos con anterioridad que es un factor psicológico que influye mucho en las enfermedades cardiovasculares. Prevención secundaria de la insuficiencia cardíaca. Una vez diagnosticada la insuficiencia cardíaca, lo que continúa es seguir con las recomendaciones de su médico tratante, es decir, seguir con la medicación de su médico tratante al pie de la letra. Seguir con las recomendaciones del estilo de vida, evitar los factores de riesgo, como hemos mencionado anteriormente, como fumar o sobreexigirse, estresarse y, en este caso, buscar factores de protección, que sería el contarle a su familia que padece esta enfermedad, cosa de que si sufre de alguna molestia, alguna crisis, el familiar cercano, pareja o alguien de confianza le pueda apoyar en ese momento y usted se sentirá mucho mejor. Buscar esos factores de protección. ¿Cómo manejar la enfermedad psicológicamente? Para manejarla psicológicamente, sé que esta enfermedad es una enfermedad crónica y es muy difícil de aceptarla, así que lo más recomendable sería que busque la ayuda de un profesional psicológico, un psicólogo, y él le ayudará a aceptar la enfermedad y una vez aceptada, usted va a tener la capacidad de controlar la enfermedad y adecuarse a su nuevo estilo de vida. Eso sería todo por hoy día. Muchas gracias por su atención. Gracias.